Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias al Señor. Estamos aquí por la gracia y misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él nos permite tener este día de vida, de salud, de poder estar y disfrutar todo lo que el Señor nos envía, hermanos, cada día, poder estar en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, poder estar bendiciendo su santo y maravilloso nombre, que es sobre todo nombre. Gracias a Él porque podemos estar en el mejor lugar, y ese mejor lugar se llama estar en su presencia, amén, estar aprendiendo más y más de Él, porque sé que usted, yo y todos los que escuchan este programa de enseñanza, de estudio, amén, necesitan recibir de su presencia, amén. Gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, amén, por permitirnos estar aquí en este programa, amén, de estudio y enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Mientras nuestros hermanos se están conectando, gracias al Señor, porque Él está, hermanos, tocando vidas, ayudando, guiando, amén, dirigiendo a nuestros hermanos, a cada uno de ustedes, de los que se preocupan el uno por el otro, que estamos ahí intercediendo, amén, por cada familia, hogar que necesita una bendición, un toque de Dios. Ore por la iglesia en general, ore por los hermanos, ore por aquellos que se sacrifican, se esfuerzan para llevar el Evangelio y ser luz de este mundo, porque eso es lo que nos ha llamado el Señor, a ser luz de este mundo y poder ser buenos hijos del Señor, amén, no solo de palabras, sino de hechos. Y es lo que hemos estado aprendiendo durante todo un tiempo acerca de la santidad, amén, acerca de lo que nos habla la palabra de Dios y el vivir una vida conforme al propósito y al plan del Señor, porque nuestro Dios tiene un plan, tiene un propósito del cual nosotros debemos ir aprendiendo más y más y no alejarnos, sino que acercarnos a su presencia. Y es por eso que estamos aquí, es por eso que estamos cada día fortaleciéndonos en su gracia, en su amor, en su misericordia. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos que puedan estar uniéndose en este día. Amén. Dios bendiga a la iglesia en general. Dios fortalezca a nuestra hermana Cecilia. Amén. Que hoy día estuvimos allí con ella compartiendo ese dolor. Amén. Dentro de todo lo que ella ha pasado por la partida de ahí su madre, amén, la cual tuvo algo de mucha importancia, significó mucho para ella, y ahí realmente, bueno, un dolor, una tristeza, que la mamá en este caso tenía 90 y algo de años, sufrió un accidente y partió así de rápido, de un 2x3 como nosotros decimos, se fue de aquí, de este mundo. Bueno, que el Señor consuele la vida de toda la familia, el dolor que ella lleva, la angustia, la pena, todo, la tristeza. Que el Señor ayude a nuestra hermana Cecilia y ahí a toda su familia. Amén. Jesucristo les bendiga, les ayude. Estamos para seguir, hermanos, seguir bendiciendo y seguir aportando en la obra de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Porque nuestro Señor sabe de qué tenemos necesidad, sabe de nuestras situaciones, amén, de todo lo que realmente la iglesia pasa, amén. El Señor sabe de lo que nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, debemos enfocar y dirigir nuestras oraciones, amén. Antes que sucedan las cosas, antes que pasen las cosas, debemos estar orando. Bueno, que el Señor bendiga. Está conectada la hermana Cecilia. Que el Señor ayude, amén. Un gran abrazo a nuestra hermana Cecilia, amén, que nos está escuchando, que nos está ahí, hermanos, ahí recibiendo un saludo afectuoso para ella, junto a hermano Marco, ahí a todos, en el nombre de Jesús, a los que acompañan a nuestra hermana Cecilia, a los que están allí. Dios les bendiga grandemente. Jesús. Amén. Bueno, nosotros estamos para ser de bendición y queremos, hermanos, seguir estudiando su santa y preciosa palabra, porque al hablar del Señor es hablar de santidad, porque Él es santo.
amén, Aleluya. abrir la Biblia, Amén. es abrir, amén, el libro sagrado, amén, es un libro que realmente hoy no es de poca cosa, sino que realmente para el pueblo de Dios es un libro sagrado, es un libro que nunca va a pasar de moda, hermanos, nunca va a pasar de moda, nunca va a dejar, hermanos, de existir, porque es un libro que es el Señor, hermano, ahí lo escribió, ahí lo dejó implantado, en este caso, aquí, hermanos, los hombres lo dejaron escrito, amén, y gracias a Dios porque tenemos una Biblia y vamos en un rato más a estar leyendo la palabra de Dios y gracias al Señor porque recibimos también la enseñanza de nuestro Padre Celestial, de aquel que nos ama, nos bendice y quiere que nos vaya bien. Amén. Él desea todo eso. Vamos ya a orar y vamos a entrar a la enseñanza rápidamente para aprovechar bien el tiempo. Amén. Vamos a orar por todos nuestros hermanos que necesitan oración, que estamos orando, que están en la cadena de oración los días sábados. Amén. Que estamos orando de 12 de la noche, de las 0 horas hasta las 24 horas. Todo el día estamos orando, que el Señor nos permita seguir orando cada sábado. Comenzamos de enero, febrero, marzo, abril, ya vamos a entrar a mayo, Jesucristo bendiga, amén. Nos hemos saltado algunos sábados, por ahí hemos dejado de orar algunos sábados, por ahí en los primeros días de enero, por ahí febrero, algunos porque hemos estado en vacaciones, amén, pero la iglesia igual ha seguido orando, uno que otro, pero hemos estado manteniéndonos firmes las 24 horas, muchos sábados, así que Dios bendiga, Dios fortalezca a la iglesia porque necesitamos oración y más oración, más oración. Así, hermanos, hemos estado hablando de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, amén. Vamos a orar para iniciar este servicio. Que el Señor bendiga a toda la familia, a todos los que están ahí con sufrimiento, con dolor en su corazón, amén, ahí en su alma, sienten pena. Señor les bendiga, les ayude y nos unimos en el dolor de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por este servicio amado Padre, de enseñanza, de estudio bíblico. Guíe, ayude, Señor, dirija, mi Padre bueno, santo, misericordioso, a su pueblo, Señor, para que pueda estar oyendo, oh Dios de la gloria, recibiendo, Señor, Dios Todopoderoso, su santa y preciosa palabra, Señor, que al escuchar tu palabra, Señor, Dios del cielo nos dice que recibimos fe, Dios de la gloria, y que esa fe pueda estar en abundancia, creciendo, Señor, cada día más y más en el corazón, en la vida de cada hijo tuyo, Señor, cada hija tuya, Dios de la gloria, Dios del cielo, para que pueda, Señor, amado Padre, traer esperanza, Señor, para el día de mañana, para el día de la angustia, para el día del dolor, del sufrimiento, Señor, de la tristeza. Dios del cielo, pueda haber esa fe que tú, Señor, admiras de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, Dios de la gloria. Ayúdenos, Señor, a tener fe, Dios amado, Dios de la gloria. Ayúdenos, Señor, a seguir confiando y a seguir permaneciendo y perseverando, Señor, en tus palabras, en tus consejos sabios, los cuales, Señor, salen de esta, Señor, sagrada escritura, sagrada palabra, Señor, amado Dios del cielo. Ayúdenos, Señor, para comprender y entender, Dios de la gloria, lo que usted quiere para nuestras vidas, Señor, y cuál es el propósito, Dios Todopoderoso, de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, Señor, porque todo tiene un propósito bajo el cielo para nuestras vidas. Y más aún, Señor, si somos llamados tus hijos, debemos entender y buscar el propósito tuyo, Dios de la gloria, en el cual, Señor, nos afirmamos y nos aferramos en tu, Señor, Padre amado, en tu palabra, Señor, en tus convicciones que están dentro de nosotros, porque tenemos fe, Dios de la gloria, y tu palabra dice que la fe, Señor, amado Padre, trae convicción a nuestras vidas, Señor, en la certeza y en la convicción de lo que no se ve, dice tu palabra, y creemos a ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, Dios, amén. Saludos a todos nuestros hermanos, amén. Allí, bueno, Rubén Apaza Quispe, amén. Dice, dice oración por mi hijo, amén.
Robert Apaza Mamani, amén, se encuentra dice, en Güemes, no sé, pero Argentina, por su liberación, amén. Dios bendiga a él, los está enviando ahí una oración, así que vamos a estar ahí orando, amén, por esa petición también. Jesucristo bendiga a todos, a Josué, a nuestro hermano Alejandro, a nuestra hermana Lidia, a nuestra hermana, amén, Angélica, Dios le bendiga. A nuestro hermano Mar Guerrero, Dios te bendiga, Mar, muchas bendiciones. A nuestro hermano Samuel, Dios le bendiga. A nuestra hermana Rosjenny, Dios le bendiga también. Amén. Vamos a seguir por acá mirando. Amén. Dios le bendiga. Desde Puno, él nos está mirando. Rubén Apaza Quispe nos está viendo desde Perú, así que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Amén. Por Josué, por mis hijas que están también acá amén. Viendo, Antonella y Florencia, Dios le bendiga, amén, por Rodrigo, yo creo que nuestro hermano amén. Rodrigo Maldonado, saludo acá, dice a Juan Correa Marín, amén, saludos a Juan Correa Marín, amén, dice acá, nuestro hermano Rodrigo, amén, Dios les bendiga a todos ellos, a todos los que están ahí, nuestra hermana Vivi, a todos los que se unen también ahí a la sintonía, a todos los que nos miran, amén, a través de esta plataforma, amén, online. Jesucristo sea con todos ustedes y les invito a escuchar palabra de Dios para que podamos seguir aprendiendo de la santidad. ¿Qué es lo que es santidad? Si alguien me puede decir ahí qué es lo que es santidad para usted en una sola palabra, amén, si la puede colocar allí, qué es lo que es santidad, qué es lo que es eso, qué es lo que representa para usted santidad. Me puede decir un montón, amén, de cosas allí y puede también servirle al otro, amén. Y bueno, hemos estudiado bastante de lo que es la santidad, amén. Bueno, en parte nosotros voy a decir que santidad es separación del mundo, amén. Eso es santidad, separación, significa separación, amén. Hay una barrera que separa, amén, la presencia de Dios de lo que es, hermano, de lo santo, de lo puro, de lo verdadero, a lo que es injusto, amén, a lo que es contaminación, a lo que es pecado, amén. Nuestro Dios está en un lado y hay algo que separa, amén, del hombre hacia Dios, amén. Hay una separación, eso es santidad. Santidad está lejos de toda la cosa que es inmunda, impura, ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. La Escritura dice así en el nombre de Jesús, amén, y es el Primera de Pedro 1.15, es el versículo que siempre leemos acá para iniciar nuestro servicio de día jueves, amén, estamos hablando de la santidad, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, amén. La palabra del Señor nos ordena, nos manda ser santos en toda vuestra manera de vivir. Nosotros no podemos vivir a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro estilo, a nuestras, hermanos, emociones, a nuestros pensamientos. Amén. La Biblia dice y ordena que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios, porque Él es santo. Amén. Amén. Y Él nos pide y Él nos exige, hermanos, dentro de todo, aunque a veces esa palabra de exigir, a algunos hermanos no les gusta mucho que uno lo nombre, y porque el Señor dice en algunos que no, el Señor no exige a nadie, no exige ninguna cosa. Bueno, el Señor en un salmo dice, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Amén. Entonces, bueno, si usted no le quiere dar su corazón a Dios, es cosa suya, hermano, pero la palabra del Señor nos dice y nos manda que si nosotros no le damos nuestro corazón para que Él trabaje, realmente Él no va a trabajar. Amén. Nosotros amén. Necesitamos darle todo. Por eso dice la Escritura, amén, que debemos servir con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, con todo lo que somos, hermanos, a Dios. Es el primer y gran mandamiento. Amén. Así que si nosotros no adoramos, no servimos al Señor de esa manera,
realmente va a ser muy difícil que vamos a agradar a nuestro Dios. Amén. Vamos a agradarlo, a buscarlo, o Él se va, hermanos, Él se va a complacer de que somos hijos de Él. Amén. Amén. El Señor quiere que le adoremos, que le sirvamos en todo, en Amén. espíritu y en verdad. Amén. Esos verdaderos adoradores el Señor busca. No como la otra vez veíamos el tema de los fariseos que estaban allí con el orgullo en alto, el altivez y todo eso. Dice que el Señor desecha al altivo, más al humilde el Señor lo bendice, lo levanta, amén, lo exalta. Eso dice la Escritura, sí, amén. Entonces nosotros no podemos caer en eso y debemos siempre estar pensando qué es lo que agrada a nuestro Dios, qué es lo que realmente a Él, hermano, nosotros podemos ser para Él. Ya no vivimos conforme nosotros, hermanos, vivimos conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca. ¿Falta mucho para crecer? Sí, falta mucho para crecer. Siempre va a faltar, siempre vamos a necesitar un consejo sabio de nuestro Dios Todopoderoso para seguir aprendiendo más y más de su bendición. Amén. Gracias al Señor. Ahí nuestro hermano Samuel pone apartado. Eso es realmente apartado. Un hombre de Dios, una hija de Dios necesita ser apartado. Amén. Apartado de este mundo. Debe haber una diferencia entre lo santo y lo profano. Amén. Entonces debemos, hermanos, estar siempre agradando a nuestro Dios en toda vuestra manera de vivir. Eso dice la palabra. Y por eso dice tanto por fuera y tanto por dentro debemos agradar a Dios. En todo debemos, hermanos, adorar a nuestro Padre eterno. Amén. Entonces, eso es lo que la Biblia nos ordena. Nosotros estamos viendo algunas cosas muy importantes dentro de todo estos estudios. Hemos estado hablando de la moral, de lo que es la ley moral de nuestro Dios. Hemos dejado el jueves pasado ahí en algún capítulo quedamos ahí en Romanos 3:31, quedamos la semana pasada. Ahora vamos a leer, vamos a ir rápidamente, Hebreos 10:16, que nos habla, hemos hablado de lo que el Señor dejó en cuanto a su ley, amén, su ley moral, amén, eso es lo que el Señor dejó dentro de lo que Él quiso. 3:16. 10:16, Hebreo 10, versículo 16, amén. Entonces hemos estado viendo acerca de la ley moral, amén, que el Señor, por su naturaleza divina, hermano, dentro de todo, el Señor tenía algo que desde el principio quiso que el hombre, por naturaleza, hermano, por la naturaleza divina, hermano, que Él era, en este caso nuestro Dios, siempre el Señor quiso que el hombre tuviese, hermano, ese aprendizaje, aunque el Señor sabía todo lo que iba a suceder, sabía todas las cosas, sí, hermano, amén, sabía todo, tenía todo, hermano, pensado dentro de todas las cosas, y salen preguntas y salen muchas situaciones en nuestra mente, ¿por qué Dios hizo al hombre si ya sabía todo? Pero recuerde que nuestro Dios, en su naturaleza moral, siempre el Señor, hermano, quiere lo bueno, busca lo bueno para todos, amén, para todos busca lo bueno. Y es así como creemos en un Dios bueno, que dentro de todo, hermano, dentro de todo, el Señor les dejó establecido al hombre le dejó establecido desde el inicio de una barrera, de algo que el hombre no podía pasar, no podía, hermano, por decir la palabra, cruzar, como estaba diciendo, la barrera, una barrera divisoria que el Señor había puesto entre ese árbol que el Señor mandó que no tocasen y no codiciasen, no fueran para ese lugar, hermanos, y realmente el hombre cayó, el hombre pecó, porque así fue que sucedió toda la historia, y usted conoce del Génesis, hermanos, cómo se dio y cómo se representó ese cuadro dentro de todo,
hermano, representa el pecado y la caída del hombre. Así que Dios, hermano, en su infinita misericordia también vemos cómo el Señor actúa después de haber caído el hombre, cómo el Señor también los recoge, cómo el Señor, hermano, una vez que ellos se vieron desnudos, no sabían que estaban desnudos, pero ellos después se vieron desnudos. El Señor fue aquel que les fabricó, hermano, túnicas de pieles, y ahí sale la historia, y el hombre pudo, hermano, seguir caminando en este mundo, y ahí el Señor les dio ordenanza y cosas, hermanos, que no estaban destinadas para el hombre en un principio, pero con el sudor de la frente y todo eso, usted sabe la historia y cómo el Señor a través de aquellos tiempos comenzó a trabajar con el hombre. Amén. Pero en cuanto a lo que es la ley moral del Señor, nunca se ha ido en cuanto a lo que es el pensamiento de nuestro Dios. Amén, porque los pensamientos del Señor son puros, son buenos, son santos, hermanos. Servimos a un Dios santo. Su naturaleza, hermanos, que es desde el principio de la creación, de antes que todo fuese, el Señor ya era, hermanos, ya Amén. Era. Entonces nosotros creemos en nuestra mente imaginaria, hermanos, que nuestro Dios es un Dios santo. Si la Biblia dice que Dios es santo, es porque Él habita en la santidad, en todo, ahí arriba, acá abajo. Él quiere y busca la santidad de su pueblo, y así lo ordenó desde el principio. Amén, que fuera un pueblo santo, preparado enteramente, que le sirviera a Él solamente, y el Señor le iba a ayudar, el Señor iba a estar con su pueblo, el Señor le iba a dar ordenanza, el Señor le iba a aconsejar, le iba a ayudar, los iba a preparar para que no cometiesen pecado, falta ante los ojos de Él. Pero vemos la historia del hombre, del pueblo de Dios, cómo, hermanos, cometió faltas y errores, porque somos hombres y hombres que transgredimos, hermanos, y faltamos ante los ojos del Señor siempre. Y bueno, y aquí está la palabra que nos santifica, Amén. La palabra renovadora, la palabra que nos pule, la palabra que saca toda contaminación, que siempre nos ayuda para bien, siempre está fortaleciéndonos para que seamos mejores, hermanos, dentro de todas las cosas, porque es así, hermanos, como el Señor preparó todo, y como hemos visto anteriormente que hablamos de la ley de Moisés, hermanos, que fue dada a los hombres. ¿Para qué? Para que el hombre no cometiese pecado, no cayesen faltas graves, hermanos. Cómo fue mal utilizada la ley de Moisés, cómo hermano, el hombre también fue olvidándose de lo que el Señor dio, los mandamientos y todas esas cosas que el Señor dejó, y cómo el hombre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, después vimos también cómo el hombre siguió cometiendo esos errores. Amén. Y cómo el Señor los enfrentó a ellos ahí cara a cara, mirándolos, y cómo realmente el Señor los descubrió, Amén. Hermanos, a rostro descubierto, y los enfrentó en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero bueno, gracias a nuestro Dios Todopoderoso, que nuestro Dios está siempre vigente, siempre presente. Así dice Hebreos 10:16. Amén. Dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Amén. Amén. Y en sus mentes las escribiré. Gloria a Jesús. Amén. Dice, pondré mis leyes, dice, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Amén. Amén. Bueno, el Señor siempre quiere, hermano, y siempre va a desear que su pueblo lleve su palabra en donde quiera que vaya. Amén. Dice la Escritura: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. El Señor quiso que nosotros, hermano, aunque este libro, hermano, que está escrito, nosotros podamos aprender de memoria su palabra y llevarla y atesorarla en nuestro corazón, en nuestra mente, para que el día de mañana no se olviden sus dichos, amén, sus dichos, porque realmente esas palabras son las que van a estar fortaleciendo nuestra vida, nuestro ser,
siempre, en donde quiera que vamos, hermano, su palabra nos va a guiar, amén, nos va a ayudar. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera es a mi camino, amén. ¿Cuánto nosotros conocemos ese salmo que nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino? Amén. El Señor quiere, hermano, dentro de su naturaleza moral, dentro de la ley moral, que nunca va a dejar de existir la ley moral de nuestro Dios Todopoderoso. Si así como colocó, hermano, al hombre, colocó ese lugar allí en el Edén, para que no, hermano, traspasara, hermanos, ese lugar. Realmente es así como el Señor ha ido trabajando con el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre, hermano, sea un hombre preparado, Aleluya. purificado, hermano, que aprenda más y más de la presencia de nuestro Dios Amén. Todopoderoso y que pueda ser, hermano, guiado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos ayude y guíe a su santo y maravilloso pueblo que somos nosotros, que estamos y seguimos aprendiendo hasta el día de nuestra muerte, y que el Señor nos ayude para poder estar, hermanos, siempre mirando hacia la meta gloriosa que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. ¿Y cuál es esa meta gloriosa? Algún día llegar allá a los cielos. Amén. Donde queremos estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Porque la Biblia habla de una eternidad que estaremos con el Señor para siempre. Amén. Amén. Y que ya realmente es el único plan y propósito que tiene la iglesia el día de mañana. Romanos 8:4. Romanos 8:4. Que Dios nos siga fortaleciendo. Romanos capítulo 8, versículo 4. Vamos a leer amén, esta porción de la palabra para ver qué nos dice acerca, amén, de la escritura. Amén. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. El Señor Jesucristo, hablábamos la otra vez, la semana pasada o antes pasada, yo ese no recuerdo mucho, pero hay una parte donde el Señor dice y nos habla que Él no ha venido a abrogar la ley, sino Él ha venido a cumplir la ley. Amén. Él vino a cumplir esa ley, hermanos, de Moisés que estaba escrita y que el Señor, hermanos, dejó establecida. Y el Señor, recuerde que no se molestaba, hermanos, con lo que los fariseos decían y proclamaban allí en las asambleas en donde se reunían. El Señor el Señor no le enfadaba eso, porque esa era una verdad que estaba escrita en los libros, en los rollos antiguamente. Lo que sí se molestaba al Señor es que los fariseos, hermanos, y los escribas no practicaban lo que estaban diciendo ellos, lo que pronunciaban de sus labios, de su boca. Ellos no decían, hermanos, no practicaban y no ejercían, hermanos, lo que salía de sus bocas. Eso es lo que el Señor, hermanos, le reprendía a los fariseos y a los escribas. Por eso les decía, hipócritas, porque vosotros mandáis a otros que hagan, pero vosotros mismos no hacéis lo que está escrito, lo que está establecido. Amén. Por eso nosotros, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque gloria al Señor, hermano. Nosotros, gracias a Dios, hermano, ya el Espíritu vino a morar y a tomar la rienda, hermanos, para sujetar esta carne, hermanos, que realmente se descontrola. Y el Señor sabía que tenía que venir un día, hermano, y derramar su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, hermanos, y ya no ser seres, hermanos, que se dejan dominar por la carne, sino que se dejan hoy dominar por el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo está en usted, es un hijo que se deja dominar, es un hijo que se debe dejar dominar. Si es que el Espíritu de Dios está en su vida, dice la Escritura, si usted tiene el Espíritu de Cristo, es un hijo de Dios, es un hijo de Él. Amén. El tal es de Él, dice, si usted tiene el Espíritu de Cristo, usted es un hijo del Señor, es un hijo
de Dios, hermano, es un hijo que se deja dominar, que se deja controlar. Por eso usted necesita recibir el Espíritu Santo. Por eso usted necesita recibir, hermano, el Espíritu de Dios, que lo va a guiar, que lo va a corregir, que lo va a enseñar, hermano. Por eso nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Y como dice Gálatas, ya no debemos vivir conforme a la carne, a los deseos engañosos de la carne, sino que debemos vivir, hermano, en el Espíritu. Y andad, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, que son enemistad contra el Espíritu de Dios. Amén. Que Jesucristo nos ayude para que podamos estar firmes y seguir a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso estamos, hermanos, estamos en la presencia de nuestro Dios del cielo, porque Él nos ordena, Él nos enseña a seguir, hermanos, caminando, hermanos, dentro de todo este proceso que a veces no vamos a entender. Hay procesos que a veces no vamos a comprender, pero debemos estar firmes, arraigados en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. A los propósitos del Señor. En usted tiene un propósito el Señor, y espero que en oración y en ayuno, en lectura de la Biblia, usted pueda comprender más y más y a conocer quién es aquel que lo ha llamado. Amén. ¿De quién depende usted? Depende del Señor. Amén. No depende de ningún hombre aquí en la tierra. Depende exclusivamente, hermano, de nuestro Dios Todopoderoso. Mi hermana, usted es hija del Señor, de nuestro Padre Celestial. Amén, es hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no necesita otro Dios. Usted no necesita un hombre a quien acercarse. Uno necesita un hombre a quien allí confiar, sino que usted tiene al Todopoderoso. Amén. En sus manos, hermano, allí en su cerca suyo, ahí al lado suyo está el Señor. Aleluya. Y Rey de Reyes. Amén. Gracias damos a nuestro Padre Celestial, porque Él es todo para nuestras vidas. Vamos a leer Colosenses 2, capítulo 14 al 23. Esto es más largo. Amén. Pero vamos a leer igual, porque está dentro de lo que es el estudio que nosotros tenemos aquí. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo, amén, versículo 14 al 23. Vamos a leer un poco de lo que realmente nos dice su palabra, nos habla su escritura. Amén. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojándonos, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es mucho que podemos nosotros decir, hermanos. Podemos hablar aquí dentro de todas estas cosas que el apóstol Pablo
deja aquí en su carta hacia los colosenses y habla acerca de cosas, hermanos, que son doctrinas de hombres y cosas que realmente van a dejar ahí, como dice, que impiden, hermano, el comer ciertas cosas, y dice que nadie os juzgue por lo que coméis, bebéis, por luna nueva y por días de reposo. Todas esas cosas dice que es sombra de lo que había de venir. Amén. Amén. Y eso nos refleja, hermano, acerca de lo que iba a devenir en cuanto a hermano, a lo que ese era el Señor Jesucristo. Y hermano, y hay cosas que realmente, y acontecimientos que nosotros debemos ir entendiendo con el proceso cuando vamos conociendo cada vez más y más al Señor. Amén. Bueno, aquí hay cosas que realmente nos dice tales como no manejen, ni gusten, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y una de las cosas, hermanos, que a veces estos versículos confunden por no ser bien leídos, porque a veces como que se forma un asunto de permiso, hermano, de una licencia que se le da al cristiano, al creyente, que aquí en la Biblia a veces se interpreta mal por no leer bien el contexto bíblico, hermanos, que se toman muchos para decir que sí se puede y que está todo permitido dentro de las cosas. Y aquí dice que no se puede, hermanos, porque hay cosas que son hechas por el hombre, hermanos. Por eso dice, no juzguéis, y si os juzgan por comida, por esto, que nosotros, hermanos, no debemos permitir. Y no es eso, sino que dice que es sombra de lo que había de venir. Amén. Entonces debemos nosotros leer bien el contexto bíblico que está establecido aquí dentro de todo el contexto, porque dice que el crecimiento lo da Dios. Amén. El crecimiento lo da Dios. Amén. Dentro de todo el contexto que estamos leyendo acá de estos versículos, lo da el Señor. Y eso es usado para a veces dar un permiso, una licencia, como yo digo, de que muchos se toman de algunas cosas que la Escritura no lo dice así, tal cual, hermanos, para hacer un mal uso de ella. Y que Dios nos ayude, porque a veces se toma estas escrituras como que se transforma en un libertinaje, que el apóstol Pablo está permitiendo ciertas cosas, ciertos permisos, ciertas cosas que realmente el apóstol Pablo, hermano, allí vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17, hermanos, dice lo contrario. Acá, si dijéramos que si estuviéramos con una persona que estaríamos hablando de estos versículos, dijera, ve que aquí dice tal cosa, esto que sí está permitido, que se puede comer, que se puede hacer esto, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El versículo 16 dice eso, y muchas veces hay gente que se apoya de eso y toma ese versículo para dar un contexto diferente a lo que es la Escritura. Pero no es así, hermano. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17, dice la palabra de Dios, hermano, algo distinto, algo que nos deja más claro acerca de la palabra del Señor. Amén. Que el apóstol Pablo no se confunde, el apóstol Pablo sigue predicando y anunciando su verdad, hermano, la verdad del Señor, no la verdad de él, sino que la verdad, porque él era guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Amén. Y en el capítulo 6, versículo 17 de 2 de Corintios, dice así, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis, dice, lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. Y el 18, si usted quiere leer, dice, y el 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. ¿Qué dice el 17? Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Lea el 17 y el 18 también. Amén. Si nosotros cumplimos, hermano, cumplimos esto, el Señor nos va a ayudar, nos va a guiar. Por eso decía yo delante que muchos se toman y de esos escritos que están ahí en Colosenses que leíamos,
y bueno, que nadie juzgue por comida, bebida, por cosa, por esto, por lo otro, que nadie juzgue, dice la Escritura, y muchos se toman de esos versículos para dar un permiso, amén, y tomarlo como un libertinaje, que realmente pueden hacer lo que quiera el Hijo de Dios, porque no está prohibido esto, ni aquello, según lo que dice la Biblia. Y no es así. El apóstol Pablo confirma con la Escritura, hermanos, que acá dices, por lo cual salid de en medio de ellos, y no toquéis lo inmundo, dice el Señor, hermano, y yo os recibiré. Dice, no toquéis lo inmundo. Amén. Entonces no podemos, hermanos, si el apóstol Pablo está diciendo una cosa y la está confirmando nuevamente, no toquemos lo inmundo, lo impuro, lo que trae enemistad con nuestro Dios Todopoderoso, porque recuerde que estamos estudiando acerca de la santidad de nuestro Dios. Estamos hablando de la santidad de nuestro Amén. Padre Celestial, y debemos mantenernos en la santidad que Él nos ha dicho, nos ha hablado en su palabra. Amén. Que el Señor nos siga ayudando. Amén. Y nos siga sosteniendo dentro de todas las cosas, hermanos, que podamos seguir permaneciendo para poder tener una vida, hermanos, en santidad, una vida victoriosa, una vida saludable, una vida, hermanos, que sí se puede dentro de todas las cosas, hermanos, que están establecidas por el Señor, como reglas, hermanos, como regla. Aquí dice el Señor, no toquéis lo impuro, no toquéis lo inmundo, y dice, yo os recibiré. Nosotros no podemos andar jugando, hermanos, como cualquier cosa, dentro de todo, hermanos, dentro de lo que es afuera en el mundo, y lo que, hermanos, podemos traer a la iglesia, sí, que realmente no podemos estar mezclando peras con manzana, como nosotros decimos. Tenemos, hermanos, que ser de una calidad que el Señor quiere. Debemos ser santos, debemos ser dentro de lo más puro posible que nos exige, hermano, el Señor. Amén. El Señor quiere que usted sea santo porque el Señor es santo, no porque el pastor es santo, no porque la esposa del pastor es santa, hermano, así nosotros decimos, no, hermano, porque nuestro Dios es santo. Queremos, hermano, queremos nosotros, cada uno, usted, yo, todos queremos lograr la santidad, pero en el Señor. Amén. Y queremos purificarnos, queremos, hermanos, limpiarnos y estar a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios nos ayude, porque dentro de todo sabemos que Dios está con su pueblo, con su iglesia, siempre allí ayudando. Amén. Para que avance, crezca cada día más saludable, como el apóstol Pablo acá comparó, hermano, a la iglesia, dentro de lo que él estaba pensando, hermano, un tiempo, un momento, para graficar cómo él veía a la iglesia. Amén. Y así lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Amén. Así dice el apóstol Pablo, y yo sé que conoce usted este versículo, que el apóstol Pablo, dentro de todas las cosas, porque hay muchos hermanos que no les gustan las reglas, las condiciones, hermanos, no les gustan mucho las obligaciones. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Amén. Y a veces las reglas, a veces como que no están muy bien saboreadas dentro de todo lo que es el pueblo de Dios, hermano. No se dejan moldear, a veces cuesta, amén, que entiendan, y a veces están allí y ahí pensando, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Es necesario bautizarse? ¿Es necesario recibir el Espíritu Santo? ¿Es necesario esto y lo otro? ¿Es necesario que yo me case? ¿Es necesario en estos tiempos? ¿Es necesario esto y lo otro? Hermano, si usted se quiere acercar a Dios, es necesario, todo es necesario dentro, hermano, de llevar una vida en lo más cercano a nuestro Dios Todopoderoso.
Amén. Que debemos nosotros limpiarnos de toda contaminación de pecado, de toda inmundicia, hermanos. ¿Para qué? Para que el Señor habite en medio nuestro, hermanos, porque el Señor habita en medio de la santidad de su pueblo y usted es parte del pueblo del Señor. Si usted quiere que el Señor esté en su casa, en su hogar, en su vida, usted apártese de todo mal, salid de en medio de ello, de toda inmundicia, de toda impureza, hermanos, de toda cosa, y venga al conocimiento de la verdad, al conocimiento del Señor Jesucristo, y el Señor hará, amén, el Señor hará con usted lo que Él quiere, lo que su vida, el Señor va a producir frutos, amén, el Señor va a producir como Él quiere. ¿Cuánto encontraron allí allí de Timoteo capítulo 2 versículo 5? Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. ¿Quién es coronado? El atleta. Amén. El atleta que lucha legítimamente. Aquel que corre la carrera legítimamente. Amén. Y dentro de todo hay una preparación, dentro de todo hay unas exigencias que el deporte amerita. Amén. Amerita que usted se prepare, que usted luche, que usted corra esa carrera, hermano, sin provocar alguna lesión a otros, hermanos. No corra, hermanos, pensando el mal hacia los otros. Corra legítimamente para que usted pueda el día de mañana ganar su corona. Llegue al cielo, llegue, hermano, hasta el final para que sea coronado el día de mañana como un buen hijo del Señor que luchó y que ganó, hermano, y que soportó. Amén. Dentro de todo, hermano, las pruebas de este mundo que vinieron, pero usted supo ganar su pelea, su lucha en este mundo, amén, como el apóstol Pablo dice y lo compara como un atleta que se prepara, que se disciplina, que acepta, hermano, las reglas, que acepta las condiciones, que acepta todo, hermano, el reglamento interno que hay para un atleta y que acepta todas las, hermanos, todo lo que viene para él, para ella. Amén. Que el Señor sea bendiciendo y fortaleciendo a su iglesia en cada momento. Amén. Jesucristo sea con todos nosotros para que podamos, hermanos, podamos superarnos. Amén. En el nombre de Jesús, en todo lo que vamos a colocar en práctica. Amén. Esto es una carrera que nosotros debemos aplicarla y colocarla en práctica en cada momento. No podemos, hermanos, solamente escuchar y no hacer, sino que debemos escuchar para que podamos nosotros el día de mañana realizar todo lo que la Escritura nos dice, hermano, lo que la palabra del Señor nos manda a que podamos ser verdaderos hijos del Señor. Amén. No solo tener un título de ser hijos de Dios, sino que ser verdaderos. Amén. Hijos del Señor. Jesucristo bendiga. Amén. Jesucristo bendiga a todos los que realmente quieren, hermanos, quieren estar en la presencia del Señor cada día más buscando las cosas, las maravillas de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Jesucristo bendiga. Necesitamos, hermanos, necesitamos estar en ese carril, amén, que es la dirección correcta, amén, que necesita un hijo del Señor. Amén. Un hijo de Dios necesita estar, hermano, en el carril que lo llevará, hermano, y no salirse de él. Amén, no salir fuera de ese carril que nos llevará hacia algún día hacia el cielo. Amén. Bueno, vamos a estar allí, no sé qué hora es, como estamos, 10 para las 9. Amén. Quiero ya estar terminando para luego, después, la otra semana, hablar de otras cosas porque ya estamos terminando esta parte. Amén. Solo decir, hermano, dejar claro que la ley moral de nuestro Señor siempre va a estar en nuestras vidas, siempre hasta que nos
vamos de este mundo. La ley moral de nuestro Dios va a estar siempre hasta el fin de nuestras vidas. Amén. Hasta el fin de nuestras vidas va a estar la ley moral de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. El Señor Jesucristo, si a usted lo llamó, a mí me llamó. Amén. Las palabras de Él, como leíamos en el principio, las palabras del Señor van a permanecer, van a estar vigentes todos los días, como dijo ahí, como leímos bien ahí en su palabra. El Señor grabará, hermanos, va a colocar en nuestro corazón, las va a colocar, las va a grabar, las leyes de sus mandamientos, de su palabra, amén, hermanos, y va a colocar también, las escribirá en nuestra mente, en nuestra memoria. Que el Señor nos ayude para que podamos nosotros estar firmes cada vez más y más en su presencia. ¿Para qué? Para poder, hermanos, el día de mañana no cruzar esos límites que el Señor dejó, amén, dentro de todo, esas conductas que debemos seguir aplicándolas siempre, siempre en nuestras vidas, amén. Que Dios bendiga amén, y fortalezca el corazón de cada uno de ustedes, amén, que fortalezca su ser, amén, a todos los que han estado atentos, amén, a escuchar la voz del Señor a través de esta palabra, esta enseñanza. Espero que sigamos, hermanos, sigamos. El Señor no sea, hermano, el Señor no se ha ido, el Señor sigue fiel, permanece fiel. Su palabra es maravillosa, su palabra es preciosa. Mantengámonos, hermanos, dentro del temor, del amor del Señor, de todo lo que el Señor para usted significa, para mí significa el Señor. Y el Señor, conforme su amor, su preciosa voluntad, hará con nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude, que mande fuerza a ustedes para seguir avanzando más y más en la presencia del Señor. Y bueno, ya estoy terminando y cerrando ya acá el estudio para decirle a ustedes que este sábado, amén, en el nombre de Jesús, estamos orando por estas peticiones que han llegado acá, amén, han llegado aquí por el hermano que escribió de Perú, gracias al Señor por el hermano que escribió, amén, y bueno, ore por él, ore por hermano Rodrigo que colocó una petición de oración también, ore por esa petición en el nombre de Jesús, ore por nuestros hermanos en partes que necesitan de nuestra oración, aquí en Curicó necesitan oración. Sigamos orando por la vida de Cristian, de Katy, estamos ahí orando por ellos, amén, en el nombre de Jesús. Colóquelos en oración, amén, colóquelos en oración. El Señor hará, ellos son de San Javier. Ore por las vidas de ellos, ore por nuestra hermana Fresia, en el nombre de Jesús, sí, amén, nuestro pastor Vicente, que sí, todavía está fresca, amén, y fresquito todo lo que ellos han pasado como esposo, amén, como matrimonio, por la partida de su hijo Elías. Ore por Vicente, ore por Nicolás, que son hermanos, ore por ellos, la familia, amén, ore por nuestra hermana Cecilia, que también hoy ha partido, ya han dejado ahí a su mamita. En el nombre de Jesús, ore por el dolor de toda la familia, amén, sigamos orando por ellos en el nombre de Jesucristo, por nuestra hermana Cecilia que necesita esa fortaleza de parte del Señor, y por nuestro hermano Marco también, que hoy día pudimos estar con él, viendo, conversando, amén, que el Señor lo fortalezca, le anime, amén, por su mamita también todo, amén, Jesucristo les ayude, les bendiga, dé fuerza, anime, amén, a todo ello en el nombre de Jesús. Amén. ¿No? Por la familia. Por la familia también de nuestro hermano Alejandro, Dios les ayude, Dios les guíe también en todo lo que ellos necesitan. Amén. Jesucristo sea con todo. Dios les bendiga, hermana Anita, muchas bendiciones. Gracias por todos los que nos vieron, hermana Elma. Yo sé que siempre están, hermano Jorge. De Viña. Amén, hermano Jorge de Viña, hermano Jorge Barahona, Dios le bendiga, amén, allá, bueno, muchas bendiciones, Wolfgang también, Dios le bendiga a todos, el país de Colombia también, ore por Colombia, lo que hemos estado viendo, amén, fuertemente ha estado un poco y bien complicado aquel país, y yo sé que hay muchos hermanos allá en Colombia,
amén, que la iglesia también allá sufre, amén, por su país, así que ore por los hermanos, por los pastores, por todos en el nombre de Jesús y por aquellos que están pasando este dolor también de lo que es la pérdida por pastores, ministros, hermanos, amén, familiares de este tema del COVID. Amén. Que el Señor nos ayude, cuídese, amén, fortalezca su vida en el Señor, ore mucho. Le invito a las hermanas también que están acá, las hermanas, que el día sábado hay una reunión para ustedes, amén, a las 10 de la mañana, están ahí congregándose las hermanas por vía Facebook, amén, Jesucristo bendiga todo lo que se va a hacer acá por las hermanas, hijas de Sión, que Dios les bendiga, y a los hombres, si me pueden acompañar, amén, a ver, acá apoyar también, a las 11 de la mañana amén. Estoy invitado a una predicación, amén, que dan ahí para otros lugares que también salgo, amén, para otros países, amén, en el nombre de Jesús, así que me invitaron a dar una reflexión y que el Señor me ayude, me use para la gloria de Dios, amén, para la gloria de Él, y que nos use a todos nosotros aquí también para apoyar, alimentar a aquellos que necesitan de la voz de nuestro Dios Todopoderoso. Jesucristo les bendiga grandemente, un gran abrazo, les aprecio mucho, ore, yo estoy orando mucho por ustedes, amén, en el nombre de Jesús, y Dios nos ayude, ayúdeme a completar la cadena de oración, amén, le pido eso también, ayúdeme a completar esa cadena de oración, ore, amén, voy a estar llamando mañana, hoy día en la noche le voy a estar mandando un mensaje, a qué hora usted va a orar el sábado, así que necesitamos completar la cadena de oración para que podamos estar orando los unos por los otros en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones para todo el pueblo de Dios acá en Curicó y todos los que están lejos, nuestra hermana Laura Ríos, también allá con nuestra hermana Magali. Muchas bendiciones a ella y todos que necesitamos oración. Amén. Mucha oración en el nombre de Jesús. A todos sean muy bien bendecidos. Amén. Y recuerde siempre que hay vida en Jesús, eso es nuestro lema acá en Curicó, hay vida en Jesús. Amén. Dios les bendiga, muchas fuerzas y nos vemos el domingo a las 11:30 de la mañana. Amén.